Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Los invito a un mensaje de reflexiones bíblicas. Analizamos la palabra para hoy y la hemos encontrado en Mateo 22, del 15 al 22. El mensaje es la cuestión del tributo. Y dámosle este tiempo a nuestro Padre Celestial que nos dé su Santo Espíritu de sabiduría, que nos pueda guiar, que nos ponga palabra en nuestra boca y que esta semilla, esta palabra que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, llegue a muchos lados. Y como dice la palabra que en gracia nos llegó y en gracia tenemos que dar lo que recibimos en gracia, yo los invito a que cojan un papel y pluma y anoten los mensajes, anoten cada mensaje bíblico y que pueda ser mucho alimento espiritual para todo y cada uno quien lo reciba. Lo pedimos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así. La cuestión del tributo. 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: da pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Apreciados hermanos, vemos este precioso mensaje que los escribas, los judíos de aquel entonces, por medio de un grupo de los herodianos que pertenecían al grupo privilegiado de los fariseos, estos los enviaron a ellos. Como era un grupo pequeño, se confabularon para enviarlos a estos herodianos. Hacerle la pregunta a ver qué manera o de cómo podían hacerlo caer a nuestro amado Señor Jesucristo. Y vemos la respuesta tan sabia del Señor, que los dejó callados y se fueron. Una vez más nos damos cuenta que este mensaje es para muchos. Vemos aquí que tenemos dos obligaciones. La primera ante Dios y también tenemos la obligación terrenal en el país que vivamos. La pregunta de los escribas y fariseos: ¿está permitido dar tributo a César? Recordemos estas dos responsabilidades ante Dios y ante las naciones en las que vivimos. Los escribas y fariseos se confabulaban para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en una trampa. En la enseñanza en el templo, Jesús fue abordado por los fariseos y por los herodianos. Jesucristo respondió a los herodianos que vinieron a él con una pregunta que estaba relacionada con la posición de este grupo. Los herodianos eran un partido político judío, partidario de la casa de Herodes. Ellos le cuestionaron si alguien debería pagar tributo a César. Sin embargo, los fariseos aparentemente les utilizaron. Y es bastante posible que muchos de los fariseos fuesen también herodianos. Además, tenemos nota de que los fariseos iniciaron el primer ataque contra Jesús. Era una pregunta: si con su respuesta el Señor hubiera favorecido no pagar tributo al César, podría haber sido acusado de traición a Roma, que en esa época gobernaba en el territorio de Israel. Si por otra parte hubiera dicho que sí, se debía pagar dicho tributo, entonces Jesús no podía haber sido el Salvador, el Mesías, según ellos. Ellos debieron pensar que le había hecho una pregunta muy complicada de responder.
Pero ya sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo todo le respondía al pie de la letra, porque Él conoce lo interior de todos, de ellos y de todos nosotros. Entonces Él sabía con qué malicia le estaban haciendo estas preguntas. Por lo tanto, Jesús opinó que debían entregar al César lo que le pertenecía, pero aún había más, debían dar a Dios lo que era de Dios. Respuesta muy sabia. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo no cayó en la trampa, como el gran Maestro Jesús fácilmente lidió con sus preguntas, viendo de por medio la hipocresía de ellos, de estos judíos, de estos herodianos, de estos entendidos de la ley. Él les pidió una moneda, les preguntó acerca de la inscripción que estaba en ella, y ellos respondieron: de César. La respuesta del Señor fue muy sabia. Su respuesta los maravilló y se fueron. Da pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solo cayó a los herodianos, sino que proporcionó una enseñanza importante para sus discípulos y también para los tiempos de hoy, apreciados hermanos. Con esta enseñanza verdaderamente nos comprometemos cada día a ser más responsables contra nuestras obligaciones en el país donde vivamos. Por lo cual, en aquellos tiempos, el Señor Jesucristo le dijo que le dieran a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, tenemos estas muy importantes responsabilidades para tener gracia ante los ojos de Dios y de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo revela que tenemos responsabilidad tanto ante Dios como ante la nación. Nuestra responsabilidad ante Dios y ante la nación en la que vivimos. Debemos revisar lo que las Escrituras nos dicen, con mensajes bíblicos, con lo que nos dejó nuestro Padre Celestial por medio de sus profetas y sus apóstoles. Nuestra responsabilidad es pagar los tributos en la nación en la que vivimos. Tenemos un mensaje bíblico, nos lo dejó el apóstol Pablo en Romanos 13, del 6 al 7. Veamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. El 7 dice: pagad todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Apreciados hermanos, pues por esto pagáis también los tributos, dice, porque son servidores de Dios. Todas las autoridades terrenales son servidores de Dios, hermanos, por lo cual tenemos que someternos también y pagar nuestros impuestos. A muchos nos pone incómodo, pero son obligaciones que tenemos que hacerlo. Cada día que el Señor nos permita estar en donde estemos, hasta que el Señor nos llame a su presencia, pues tenemos nuestras obligaciones. Tenemos que hacerlo, hermano. También tenemos otro mensaje aquí en el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 2, del 13 al 16. Aquí tenemos otro mensaje, las obligaciones terrenales, apreciados hermanos. Por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vaya mensaje, apreciados hermanos. Dice que por causa del Señor someteo a las instituciones humanas, ya sea al rey como al superior. O sea que este segundo mensaje de las Escrituras nos explican y nos hacen recapacitar que si estábamos equivocados, tenemos que someternos a estas leyes, a estos tributos
a estas enseñanzas que nos deja el apóstol Pedro, nos deja más fiables para que, si de alguna manera nos incomodan tantos tributos, tantos impuestos que nos ponen o nos imponen, ya vienen con un mensaje bíblico. Tenemos que someternos y tenemos que cumplirlas, apreciados hermanos. Esto nos ayuda para que el Señor nos vea con buenas vistas y que cuando Él nos llame seamos bien aprobados. El Señor nos ayude a los que nos falta todavía, apreciados hermanos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Así que, hermanos, con estos mensajes nos deja bastante esclarecido. Ahora les voy a compartir un poco nuestras obligaciones ante Dios. Nuestra obligación ante Dios, a Dios le pertenece la gloria, la alabanza, el honor, la majestad, la exaltación. Recordemos, hermanos, que a Dios le pertenece todo, el oro, la plata, todo. Pero nuestro Padre quiere que seamos obedientes. Quiere Él que nosotros, en la nación donde vivamos, que cumplamos, que nos sometamos. Les voy a compartir este mensaje en Salmo 24:1. La palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Apreciados hermanos, aquí tenemos esta explicación del salmista rey David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y todos estamos aquí. Así que, apreciados hermanos, de nuestro Padre Celestial es todo. Pero nuestras responsabilidades con estas autoridades de cada país, nuestras obligaciones, nuestros tributos, tienen que ser, aunque nos ponga incómodo, pero esto es un mandamiento de parte de Dios. Dice que estos servidores son guiados por nuestro Padre bendito. O sea que son personas que tenemos que someternos a estas autoridades. Les voy a compartir otro mensaje también, hermano. El gran mandamiento, en Mateo 22, del 36 al 48, aquí cuando los escribas y fariseos le preguntaban, uno de ellos se le dirigió a nuestro Señor Jesucristo y le preguntó que cuál era el primer y el gran mandamiento. El gran mandamiento, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y gran mandamiento. Nuestro Señor Jesucristo consideró este mandamiento el más grande de la ley. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Apreciados hermanos, qué hermoso mensaje que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestras miradas, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas, el gran mandamiento es amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Haciendo así, estamos bien ante Dios y ante Jesucristo. Y ahí nos guía el Espíritu Santo de Dios. Siempre estará activado en nosotros, apreciados hermanos. Si hacemos así, el Señor nos ayuda a los que nos falta todavía. Les voy a compartir en 1 de Juan 5:13. Tenemos un mensaje aquí. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que guardemos sus mandamientos. O sea que aquí, este precioso mensaje de 1 de Juan 5:13, el conocimiento de la vida eterna. O sea que haciendo las cosas correctas tenemos la herencia celestial, apreciados hermanos. Por eso les traje este mensaje, para que recapacitemos y de alguna manera, si estamos un poco equivocados, pues esta nos ayuda. Imagínense, dice, el conocimiento de la vida eterna. O sea que haciendo las cosas bien, ya vamos por ese camino, por el camino de la rectitud y el camino de la vida eterna. O sea que cada día que vayamos creciendo espiritualmente, el Señor nos irá corrigiendo.
Y a muchos nos faltará. Hay muchas personas que están muy a cuenta, pero hay muchos que nos faltan. A los que nos falta, pues que el Señor, pidámosle la sabiduría, la dirección a nuestro Padre bendito, que Él nos ayude. También les voy a compartir otro mensaje, apreciados hermanos, en Juan 14:23. Respondiendo Jesús y les dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si hacemos la voluntad de Dios y guardamos sus mandamientos, Él vendrá por nosotros, apreciados hermanos. En 1 de Juan 5:13, el conocimiento de la vida eterna. Imagínense. Y en Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto es cuando venga Cristo Jesús por segunda vez y nuestro Padre Celestial, vamos a vivir con Él. O sea, haremos morada con Él. O sea que todos vamos a conocerlo cara a cara, a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, a todos los profetas, a los apóstoles, a todo ser humano que hizo el bien. Ahí ese es el mensaje que nos está diciendo. Que haré, o sea que cuando Él venga va a ser morada con nosotros. O sea que vamos a vivir al lado de Él, con Él. Y hermanos, que nadie se pierda esa herencia celestial, que todos la alcancemos, que nuestro Padre nos ayude a los que nos faltan y que nos lleve por ese camino de la salvación. Qué hermoso mensaje en Juan 14:23. Dice que Él vendrá a ser morada con nosotros. Entonces, por lo cual tenemos que ponernos a cuenta y seguir por ese camino de la rectitud, y que el Señor nos ayude, apreciados hermanos. También tenemos otro mensaje en Mateo 6:33. Dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Apreciados hermanos, como verdaderos cristianos debemos ser de bendición hacia el prójimo, con nuestras obligaciones de cumplir las leyes en el país que vivimos. También tenemos que dar respeto al que esté en autoridad. Y lo más importante, apreciados hermanos, pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con estos preciosos mensajes, hermanos, que el Señor nos ayude a ser obedientes con los tributos, pero ante todo, ante nuestro Padre Celestial, las obligaciones que tenemos con Él. Haciendo así, seguro que, como dice Juan 14:23, Él va a ser morada con nosotros, apreciados hermanos. Recordemos las obligaciones, los tributos con las leyes en el país donde vivamos y la obligación ante Dios. Nuestras obligaciones ante Dios, hermanos, no quiero despedirme antes y recordarle. A Dios le pertenece la gloria, la alabanza, el honor, la majestad, la exaltación. Y por último, les recuerdo el salmista rey David cuando nos dijo en Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, apreciados hermanos, hermanas, espero que este mensaje nos haya servido y que el Señor nos guíe a los que nos falta, a los que estábamos un poco incómodos con tantos tributos, con tantas leyes que nos impongan las autoridades, pues tenemos que cumplirlas, aunque nos duela, hermanos. El Señor nos ayude a dar a Dios lo que es de Dios y las obligaciones legales de pagar el tributo a nuestras autoridades terrenales. Las gracias y paz a todos sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén, apreciados hermanos. Amén.